¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos hoy con Jorge Moreno Durán, empresario, ex funcionario electoral, tlaxcalteca y además, pues, chiautempense. Don Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Don Jorge, estamos en sana distancia. ¿Cree posible poder quitar el cubrebocas para un mejor entendimiento, un mejor audio? Muy bien. Bien, don Jorge, bueno, pues sabemos que usted tiene ya un interés, incluso ya eh, registrado ante el Instituto de las Tlaxcaltecas de Elecciones, de aspirar por la gubernatura, por la vía independiente. ¿Eso es así y qué lo motivó en ese sentido? Bueno, desde 1976 yo ingresé a la Escuela de Derecho en Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, porque en ese entonces yo decidí en mi vida que me atraía la actividad política y entonces me propuse una meta que es la gubernatura de mi estado y para ese efecto empecé a estudiar leyes en la Universidad de Guanajuato en 1976, repito. Tengo 44 años tras de ese objetivo. No es una obsesión, es un camino en donde yo he encontrado muchas amistades, he encontrado mucho aprendizaje y donde me siento a gusto porque no vivo de eso, vivo de mi trabajo, de mi empresa y esto es una vocación, es algo que me gusta. Okay. Creo que lo heredé de mi padre, que fue político, pero después se regresó a la fábrica textil a trabajar toda su vida hasta el final. Entendemos que usted requiere, o los independientes en diferentes cargos, en su caso requiere 30,000 firmas al menos ciudadanas para poder obtener esta posibilidad. El registro el registro de firmas inició el 4 de enero hasta el 12 de febrero. Entonces, de obtenerla sería la segunda vez que usted estaría contendiendo por la gubernatura de Tlaxcala. Lo recordamos en 1998, bajo las siglas del PAN. Ya tuvo esa experiencia. ¿Cómo ve este proceso? Lo veo de una manera más tranquila porque hemos aprendido en el camino, repito. En el 98 tuvimos la primera oportunidad de ser candidatos a la gubernatura. Tengo el orgullo de ser el único tlaxcalteca que ha sido candidato a gobernador sin pertenecer a ningún partido político, porque yo salí del IFE, de la presidencia del IFE, y yo no había pertenecido a ningún partido político. Entonces, ahí aprendimos, ahora sí como en cualquier otra actividad, echando a perder se aprende, y de los fracasos se aprende más cuando uno se ve en el espejo, porque cuando uno le echa la culpa a los demás, entonces no aprende uno de la experiencia. En este caso, pues desde el 98 empezamos este aprendizaje. Después en el 2001 estuvimos en la campaña a la presidencia municipal de Santana por el Partido Acción Nacional. Nosotros creemos que en ese proceso del 2001 ganamos, así lo manifiesta mucha gente, nuestros contrarios, incluso gente del PRI, Roberto Vázquez, que era el candidato del PRI en aquel entonces en la presidencia municipal de Santana. Impugnamos el proceso juntos, él representando al PRI y yo representando al PAN, pero nos dimos cuenta que a veces las elecciones se pierden en el campo, en las casillas, sí, en la porque hay gente que sabe ordeñar las casillas o sabe embarazarlas en términos coloquiales, exactamente. Entonces, después de esa experiencia triste, nos retiramos 15 años de la política, nos metimos a la empresa, aprendimos en la agricultura, es una segunda actividad a la que ahora nos dedicamos. En la agricultura hemos aprendido mucho porque ese dicho de lo que se siembra se cosecha es muy difícil de entender. Normalmente lo decimos, pero no lo tomamos muy en consideración. Y ese ejercicio de estar en la agricultura nos ha enseñado mucho, en el caso a mi familia, que es mi hijo y yo. Entonces, ahora en el 2015 intentamos la candidatura independiente nuevamente, no lo logramos porque no estábamos preparados para ello, independientemente de algunos problemas legales que se suscitaron en el proceso de la recopilación de firmas. Nosotros creemos que sí debimos de haber participado en la elección del 2016, logramos la cantidad de firmas suficiente, pero hubo ahí algunas controversias que prefiero no comentar. Ahora vamos con más estructura, con más fuerza, con más experiencia. Tenemos amigos en 35 municipios del estado que están muy interesados y que nos han pedido que vayamos ahora por tercera ocasión, que esperamos que sea la tercera y la vencida.
Ahora bien, obviamente estamos en un contexto inédito en materia electoral por el asunto de la pandemia. Considera tener, obviamente, va con la mira en lograr el objetivo. ¿Qué tan viable ve conseguir lo más pronto posible las firmas? Sobre todo porque el procedimiento lo estaba checando un poco, parece un tanto engorroso a pesar de la aplicación. Son 40 días. ¿Cómo ve esa posibilidad? Y sobre todo, ¿cómo hacer esta política en estos momentos de pandemia? ¿Cómo acercarse a la gente, ganar su confianza para que, oye, mira, necesito tu firma, no te compromete a nada? Sin embargo, por la pandemia, ¿cómo consideras ese contexto? Es complicado, es muy complicada la aplicación móvil que nos sugiere el INE y ahora el ITE. Y además es violatoria de la ley electoral de Tlaxcala. La ley electoral de Tlaxcala establece que deben de ser cédulas por escrito. Y el reglamento del IT, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, establece que las cédulas tienen que ser en tamaño carta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la ley y el reglamento establecen que debe ser por escrito. Y de pronto, un acuerdo del INE a nivel nacional sugiere que los estados de la República apliquemos, bueno, los institutos electorales de los estados apliquen la aplicación móvil para la recolección de firmas. No puede una autoridad administrativa violar la ley que crearon un poder que se llama legislativo. Una autoridad administrativa, aun sea el INE a nivel nacional, aun sea el Consejo General del INE, no puede violar la ley electoral de Tlaxcala y obligarnos a que vayamos a la aplicación móvil. Entonces, esa impugnación ya la metimos el sábado pasado, cuando ya nos dijeron que exclusivamente en Tlaxcala nosotros tenemos que ir con aplicación móvil. Creemos que vamos a ganar el juicio. Yo espero que sea en el transcurso de esta semana, más tarde el fin de semana, que tengamos la respuesta del Tribunal Electoral Federal para que obliguen al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a que nos abra también esa posibilidad de la firma. Ajá. Que creemos que es más fácil, porque entonces el formato lo podemos enviar por correo a nuestros amigos, a nuestra estructura en todas sus casas o en sus municipios, y ellos lo bajan, lo imprimen y entonces recolectan las firmas de su familia o de sus allegados con los que sí se pueden reunir en confianza, y nos regresan por la misma vía internet la hoja firmada. No tenemos interacción. Sí, ustedes la imprimen. Claro. Cuando regresa. En cambio, con la aplicación móvil tenemos que ir con la persona, explicarle lo que queremos. Si acepta firmar por nuestra causa, tenemos que pedirle su credencial de lector para que le tomemos foto. A veces la foto no sale bien, tenemos que repetirla 2 o 3 veces, es complicado el proceso. Ya, luego sí he conocido. Exacto. Y después de eso, que ya finalmente la capta el anverso y el reverso, tenemos que tomarle foto a la persona en vivo y luego pedirle que en nuestro celular estampe su firma, que también ese es un proceso complicado. Entonces es una interacción de 5 minutos en donde estamos exponiendo a nuestros colaboradores y a nuestros vecinos a que se contagien. Tenemos al primo de nuestra secretaria que murió de COVID hace 2 días, tenemos a la mamá de otra de nuestras secretarias que falleció de COVID hace una semana. No podemos seguir nosotros arriesgando la vida de una sola persona más. Y hemos sabido de muchos otros contagios y de fallecimientos de otros equipos. Cesario Peroba, el maestro, el pasado domingo. Entonces, la misma presidenta municipal. Bueno, expresidenta, perdón. Y cronista de la ciudad y una persona muy respetable en todo el estado. Yo tenía mucho contacto con él porque estoy escribiendo un libro sobre Xicoténcatl, que él también escribió. Entonces, abrevaba yo mucho con él sobre el personaje y pues nos duele bastante esa circunstancia. Por esa razón nosotros estamos insistiendo para que el proceso electoral se detenga 3 meses. Justo eso le iba a preguntar, perdón. Sí. Tenemos entendido que ya metió una propuesta para que se pueda retrasar un poco o posponer el proceso electoral en tanto pasa nuevamente la emergencia de COVID. Platíquenos respecto. Sí, nosotros dirigimos una solicitud al INE, bueno, al ITE, para que la trajera el INE, en donde le solicitamos que analice, le ponemos varias consideraciones de derecho y de hecho, la muerte, por ejemplo, de 2 precandidatos a la gobernatura, la muerte de 2 precandidatos a presidentes municipales, que es Ricardo Amaro en Tlaxcala y Abraham Fernández en Teolocholco, y la muerte de varios otros actores de la política, pues por ejemplo en la oficina misma del gobernador,
Sí, así es. Sí. En la Contraloría del Estado también. Entonces, no podemos cerrar los ojos y decir, vamos a seguir. Solicitamos entonces que el proceso electoral se suspenda temporalmente 3 meses y que inicie en abril, para que la elección, en lugar de ser en junio, sea en septiembre, y la toma de protesta, en lugar de ser en septiembre, sea en diciembre. Esto ya se hizo en Coahuila y en Hidalgo. Se pasaron 3 meses de suspensión por el virus el año pasado. Entonces, creemos que no es algo que esté fuera de lo común. O sea, no representaría mayores recursos, no un gasto adicional, digamos. Ningún gasto, al contrario, estamos protegiendo la vida de nuestros semejantes. Yo creo que eso es lo más importante. Por encima de cualquier actividad, en este caso política, está la vida de las personas. Si lo hemos entendido así en el sistema educativo, en el sistema judicial, en el sistema económico, en el sistema social, se han parado las actividades, ¿por qué en la política no? Así es. Oiga, don Jorge, en tanto esto se resuelven estos dos asuntos importantes que me comenta, quisiera saber su opinión en torno a las dos alianzas que todo indica llevarán mujeres como candidatas a la gubernatura. ¿Qué opinión tiene de ambas? Bueno, voy a tratar de respetar uno de los primeros principios de nuestra actuación en el movimiento independiente que nosotros representamos en Tlaxcala, que es no juzgar y no agredir. Tenemos como actores políticos independientes presentar una actitud totalmente diferente, 180 grados en total contraposición a lo que hacen los partidos políticos. Entonces, bajo ese esquema de trabajo, bajo esas ideas y esa filosofía, nosotros, en principio, te diría, permíteme no contestarte, pero creo que es importante que yo manifieste, en primer lugar, que me agrada mucho que haya mujeres participando. Eso es extraordinario. En segundo lugar, las dos son amigas mías, tanto Lorena como Anabel, pues son viejas personas que nos hemos encontrado en diferentes en el andar espacios. Sí, exactamente. Sí. Ahora, yo creo que cuando los partidos políticos hacen alianza, pues en principio lo veo bien, yo creo que es algo útil, pero en este caso desgraciadamente está representando una contraposición de filosofías, una imagen de debilidad. Para mí, pues te unes cuando tienes debilidad, cuando no tienes una fuerza suficiente. En el caso de la primera alianza PRI-PAN-PRD, pues yo creo que eso es notorio, obvio totalmente. En el caso de la segunda alianza de Morena con el PT y el Verde Ecologista y los otros dos partidos, pues me extraña y me asombra que Morena no por sí misma vaya a la elección, pero cada quien toma sus decisiones, son respetables. Yo creo que la megalianza, ambas megalianzas, pues no representan más que una posibilidad partidista, y lo he dicho ya en otras ocasiones. Hay gente, hay analistas políticos que dicen hay dos sopas, la megalianza A y la megalianza B, y yo coincido, sí hay dos sopas, los partidos políticos y la candidatura independiente. Para mí esas son las dos sopas, porque todos los partidos políticos para los ciudadanos son iguales, no hay diferencia, hacen lo mismo, se sienten dueños de nosotros, nos utilizan cuando les servimos, nos hacen a un lado cuando no quieren que los molestemos. Entonces, esa circunstancia política que hemos vivido en México durante mucho tiempo, creo que tenemos que cambiarla ya. Entonces, en ese sentido, Jorge, ¿cuál es la propuesta, la oferta política que usted trae como independiente? Nosotros queremos aliarnos con toda la población tlaxcalteca. O sea, en principio son 1.300.000 habitantes a los que tenemos que atender. Si nosotros tenemos liderazgo y capacidad, debemos saber unir, no dividir. Creo que los partidos han partido a este país, no solamente a Tlaxcala, y ahora encontramos, cuando hemos ido, porque ahora ya suspendimos las visitas por la situación del COVID, pero cuando hemos ido a algún municipio encontramos a la gente pobre, dolida, que eso lo hemos encontrado con las otras campañas en las que yo he participado, pero ahora encontramos un tercer adjetivo que es dividida. La gente está dividida, y eso es consecuencia de un mal gobierno. Miren a Estados Unidos, es una terrible circunstancia lo que está sucediendo a consecuencia de un mal gobernante
que se ha especializado en atacar, agredir y dividir a la población. Eso no queremos que nos suceda. Un gobernante tiene que unir, tiene que liderar. Entonces nosotros vamos a buscar primero la alianza con todos los ciudadanos, que son 8 de cada 10, que no pertenecen a ningún partido político. Y en segundo lugar, vamos a recibir con mucho gusto a los priistas, a los morenistas, a los panistas, que sientan que en su partido o en su movimiento donde estén no han tenido una respuesta. Aquí tenemos que tener la capacidad de unir, de sumar y de incorporar a todos. Muy bien, don Jorge, finalmente, y retomando esto que señala de abrazar o arropar a otros tanto militantes de otros partidos como ciudadanos en general, siempre el candidato a gobernador lleva la batuta en una campaña, cuando hay municipales, distritos, en fin, ¿no? Es el que lleva. En este caso, usted, como ya tiene esta representación o busca ser candidato, ¿hay más personajes independientes que lo hayan buscado o usted los haya buscado para completar, digamos, un grupo más amplio, más plural? Candidatos a presidentes municipales, a diputados locales por la vía independiente. ¿Hay esta posibilidad o no se ha explorado? Sí, fíjate que pues tenemos 44 años en la vida pública y propiamente tenemos desde el 98 hasta la época 22 años buscando trabajar con diferentes personas en el estado de Tlaxcala, en los diferentes municipios. Te pondría un ejemplo que creo que viene muy al caso. La primera ocasión que yo fui a Huamantla con este procedimiento de buscar que hubiera un candidato a presidente municipal independiente en Huamantla, nos recibió un grupo que se llama Grupo Unidos por Huamantla. Y pues uno de los líderes de ese grupo, primero me reuní con 6 de ellos, y ya cuando vieron que había un cierto sustento en nuestra propuesta a la gubernatura, pues nos dijeron, ok, ahora sí ya nos reunimos con todo el grupo, que fueron 40 personas. Y en esa segunda reunión en Huamantla, pues había 5 posibles precandidatos a independientes. Ninguno de ellos finalmente se logró. Y entonces la precandidatura independiente de Huamantla la tomó uno de los líderes de ese grupo, que es Javier Bretón. Entonces, esa es una consecuencia del actuar y de nuestro accionar en favor de candidaturas independientes. Así lo hemos hecho en otros municipios, en algunos tenemos éxito, como el caso de Huamantla, en algunos otros la gente no se anima, tiene miedo. Es un camino que estamos tratando de ir abriendo brecha para que en un futuro los ciudadanos recuperemos nuestro gobierno. Es nuestro gobierno. Lo han secuestrado una bola de interesados o de gente que no es político. O sea, no creo conveniente llamarle políticos a esa gente que se aprovecha de nosotros o que se enriquece. Político es una palabra totalmente diferente y eso es lo que nosotros entendemos en el movimiento independiente. Bueno, pues don Jorge, muchas gracias por esta conversación, esta entrevista, y en verdad mucho éxito en esta empresa. No es nada fácil, sin embargo, pues su trayectoria lo avala, y muchas gracias, don Jorge. Yo te quisiera, perdón, claro, sí. Una última sugerencia. Quisiera hacer énfasis de este cuadro. Es el Senado de Tlaxcala, así le llamaron algunas personas, bueno, el pintor, que es Rodrigo Martínez. Este cuadro representa lo que era el Consejo de Gobierno en Tlaxcala, cuando había un ejercicio republicano de gobierno y cuando en todo el mundo había reyes, emperadores y tiranos. Incluso en Tenochtitlan había un emperador y nosotros teníamos 4 tecutlis gobernando, los 4 mayores porque había otros de menor jerarquía. Ese ejercicio de gobierno es que queremos recuperar para Tlaxcala. Nosotros vamos a proponer que sean 21 personas, 9 técnicos, 9 humanistas y 3 políticos, los que dirijan mensualmente la política y los asuntos más importantes de nuestro estado. Es parte de nuestra propuesta que esperamos que después la podamos platicar con mayor detenimiento para que la gente lo conozca. Perfecto. Muchas gracias, don Jorge, y muy buenas tardes. Gracias.